Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Les damos la más cordial bienvenida a este primer programa de la 10ª temporada. Bienvenidos, yo soy Edwin Morón, como en cada emisión me acompaña Verónica Trujillo. El día de hoy estaremos platicando con el profesor Samuel Cielo Canales acerca del Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas que se llevó a cabo hace algunos meses y en el cual tuvimos la oportunidad de participar. También contaremos con las secciones alternativas del buen vivir, cinefilia, los ocres de mi sangre, entretejidos y el semanario de la UIEM. Así que quédense con nosotros en esta emisión. Bienvenidos y bienvenidas. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bienvenidos, como decíamos hace un momento, el día de hoy estaremos platicando con el profesor Samuel Cielo Canales a propósito de un encuentro que se llevó a cabo recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas. Así que quédense con nosotros porque además estamos estrenando nueva temporada y con ella vienen algunas sorpresas, Vero. Así es, pues compartimos con ustedes que desde la producción de este programa, Conexiones, estamos trabajando nuevos contenidos, una sección que se llama Los ocres de mi sangre, en donde estaremos tratando diferentes temas a partir de lo afromexicano, y también una sección más titulada Luces y Sombras, que justamente aborda diferentes temáticas de arquitectura en la ciudad y en algunos otros lugares de lo cotidiano. De igual manera, con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos, pues tanto locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, a partir de esta emisión comenzamos a divulgar producciones radiofónicas realizadas por el programa Los Colores de la Voz, un programa radiofónico hecho por la Universidad Intercultural de Chiapas, por lo que agradecemos a la doctora Gabriela López Suárez por las producciones compartidas. De aquí que estaremos escuchando algunas secciones tituladas como Cinefilia, Conciencia Universitaria Intercultural, CLUM y ¿Quién cuida a quién? Así que los invitamos a que estén al pendiente de la emisión de cada uno de estos programas de la 10ª temporada, donde podrán escuchar estos contenidos. Pues sin mayor preámbulo vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Ya estamos de vuelta para comenzar con el diálogo, con la charla con Samuel Cielo Canales. Esto es Conexiones, quédense con nosotros. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Pensar bonito. Vamos a reflexionar sobre lo que es pensar bonito. Es algo parecido a sentipensar, eso que nos recuerda la importancia de encontrar la armonía entre el corazón y la mente, sintiendo el palpitar de la intuición para meditar las acciones o decisiones que hemos de realizar. Pensar bonito es similar, aunque más centrado en la labor de la mente como creadora de realidades. Podría decirse que estas dos palabras, pensar bonito, salieron de las ciencias cuánticas que señalan cómo la mente es creadora de la realidad, que el cerebro es holográfico, es decir, una proyección de energía, y por tanto lo que pensamos o proyectamos es lo que creamos y lo que creemos. Pues bien, la sabiduría ancestral del buen vivir habla de aprender a pensar bonito como la base para imaginar, sentir, vibrar, crear, creer en el mundo que queremos vivir. Pensar bonito es todo un reto en un mundo racionalizado en el que nos han programado para tener miedos, para temer por el futuro y recordar con temor el pasado, perdiéndonos en una maraña de pensamientos que nos alejan del eterno presente. Pensar bonito es el simple, profundo y a la vez complejo saber que los antiguos nos transmitieron con el canto, con la palabra y con la práctica del aquí y ahora. Las civilizaciones y naciones andinoamazónicas de donde viene la palabra buen vivir hablan del Caipacha, que es el mundo intermedio, el mundo que habita el ser humano,
Ese es el mundo del aquí y del ahora, que se mueve entre el arriba, el cielo, el Hanampacha, donde reina el cóndor, y que nosotros sería la mente, con nubes de pensamientos que crean tormentas o con el sol que ilumina el camino. Y el mundo de abajo sería el Ukupacha, el de las raíces y también las semillas, de donde venimos y a dónde vamos, el pasado y también el futuro. Allí nos enredamos con la nostalgia o con la preocupación. Pensar bonito es aprender a vivir conscientemente en el aquí y el ahora, en la presencia, en el eterno instante de cada gesto, respiración, pensamiento, sentimiento, soltando la capacidad de torturarnos con la mente, dejando de preocuparnos para aprender a usarla como una aliada que nos ayuda a encontrar lo positivo de todo, el lado bueno, bonito, porque incluso lo que llamamos negativo nos enseña a hacer, a estar y a vivir mejor. Esto es un paso para cambiar la educa-acción, es decir, aprender practicando antes que saber técnicas, datos y meter información en la mente. Hemos de desaprender a malutilizar esa maravillosa máquina creadora para entrenarla en pensar bonito, en todo. Lo que nos pasó, nos pasará, en lo que pensamos, y el pasado, el futuro, por qué, para qué, a dónde vamos, soltar, liberar, para crear o recordar bonito. Ese es el inicio de la nueva humanidad, la que es consciente de su capacidad de crear la realidad, la que ejerce su soberanía en todos los sentidos y aspectos de su vida, la que está conformada por personas que en vez de buscar fuera las respuestas, miran hacia adentro encontrando allí la salida del laberinto que es la sociedad actual o los nudos de los pensamientos. Pensar bonito es alejarnos de la tierra del mal, como la llama el pueblo guaraní a la propuesta de vida que nos aleja de la naturaleza, para volver a nuestra propia naturaleza colectiva, arraigada a la tierra, respetuosa con la madre, tierra, en convivencia armónica y equilibrada, primero con nosotros, hacia adentro, y luego con los demás, hacia afuera, aprendiendo a pensar bonito, a vivir en armonía y en equilibrio. Eso es el buen vivir como alternativa. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te gusta informar sobre los hechos más importantes del lugar donde vives? La UIM cuenta con la licenciatura en Comunicación Intercultural, donde puedes formarte de manera profesional en periodismo, manejo de plataformas digitales, comunicación gráfica y audiovisual. Todo ello para fortalecer las culturas minoritarias y los pueblos originarios. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Muchas gracias por continuar en Conexiones. Como decíamos, el día de hoy queremos platicar con todos ustedes acerca del Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas. Para eso está con nosotros el maestro Samuel Cielo Canales. Antes de pasar a la entrevista, vamos a escuchar algunos datos de su biografía. Samuel Cielo Canales tiene formación como profesor de primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Además, es máster en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Central de las Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba. Maestro en Desarrollo Educativo por la UPN. Cuenta con numerosas publicaciones y colaboraciones en libros de texto para educación básica y media superior en distintas casas editoriales. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pertenece al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, miembro de la comunidad integrante y adherente del OFM por la defensa de la filosofía. Muchas gracias, Samuel, por acompañarnos en esta emisión, la primera emisión de la 10ª temporada de Conexiones, y platícanos justamente a propósito del Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas que se llevó a cabo a finales del año pasado. ¿En qué consiste este seminario? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiénes han participado? ¿Y cómo se origina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Agradeciendo mucho la posibilidad de participar con mi palabra. Abrazo mucho la iniciativa y también el espacio para poder comentarles algo que me han pedido que pueda yo comentar en términos a este último evento que hicimos, que le dimos por nombre Quinto Seminario Internacional de Epistemologías Andinas
y mesoamericanas. Quisiera yo comentarles en torno a esta pregunta que me hacen, en qué consiste el seminario, cuál es su propósito, quiénes han participado y cómo se origina. Bueno, decirles que la red de epistemologías andinas nace precisamente en el sur de América con la idea de poder ir confluyendo en estas reflexiones, análisis y pensamientos y caminar sobre lo que ha implicado y lo que implica ahondar sobre esta cuestión de las epistemologías, ¿no? Entonces se dieron a la tarea de empezar a organizar estos eventos de tal manera que pudieran confluir este mundo andino y precisamente los pueblos de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de Colombia, principalmente, han hecho este entramado para poder trabajar. Quiero decir que en este horizonte, digamos, fuerte, amplio, esta cuestión de las epistemologías está muy trenzada a lo que es el territorio, a la salud, a la cuestión de la educación, a la cuestión del arte, de la arquitectura, ¿no? Digamos, en todos los sentidos y en todos los niveles. Entonces, casi siempre han estado estos temas en torno a los temarios que se trabajan. El primer encuentro que se dio en el 2018, que fue en Quito, Ecuador, ya empezaba a versar sobre estos temas y se siguió en el segundo seminario internacional que se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, en el 2019. Y por la acción de la pandemia, se lleva a cabo el tercer seminario internacional en Perú en el 2021. Y llegamos así al cuarto seminario, que es donde nosotros participamos ya por primera vez, como mexicanos y como una comisión de México. En Cali, Colombia, se lleva a cabo este cuarto seminario en el 2023. Y es ahí donde tenemos la posibilidad y el honor de que nos comisionan para poder organizar este quinto seminario que se llevó a cabo en diciembre pasado en las instalaciones de la Facultad de Filosofía con los compañeros de la Escuela de Pedagogía. Y bueno, es el quinto seminario, ¿no? Principalmente se ha abocado este seminario para poder trabajar básicamente lo que decía yo hace rato, propiciar la compartencia de saberes entre experiencias académicas del norte y del sur de este continente americano, también con la idea de que no solamente fuera estas experiencias académicas, ¿no?, sino también como este caminar que se tiene en los territorios y que confluyen precisamente en las escuelas de todos los niveles de los participantes de los seminarios cuando se convoca. Un segundo plano es reconocer, revitalizar y actualizar y visibilizar marcos de pensamiento, conceptos, tecnologías, procedimientos, saberes y prácticas propias que se hacen en estos territorios, ¿no? En este caso pensábamos no solamente en la cuestión andina y por eso es que propusimos que también se diera en esta condición de Mesoamérica. Y obviamente también va con la idea de fomentar la concreción de una nueva sabiduría colectiva y labrada con la colaboración entre las comunidades que nos damos cita en estos encuentros. Y obviamente lo que atraviesa totalmente estos pensares, estos sentires, estos caminares y también estas posibilidades de volar, como ahora lo planteábamos en el quinto seminario, tiene que ver con la interculturalidad, tiene que ver con esta visión descolonizadora que se intenta propiciar en términos de reflexión y obviamente también con una cuestión netamente histórica, ¿no? Es decir, andamos no solamente de atrás para adelante, sino también de adelante para atrás, ¿no?, con el presente. Entonces, más o menos es lo que pudiera yo decir en términos de cómo se ha propiciado. Y obviamente estos encuentros, ¿no?, han sido propiciados básicamente, decía yo, por compañeros y compañeras que están en la parte sur del continente. Y puedo decirles, por ejemplo, que está la Manta Huasi de Ecuador, la Universidad del Valle en Colombia, está la Universidad Pública del Alto en Bolivia, la Universidad Técnica de Oruro en Bolivia, está la Universidad de Catamarca de Argentina, la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, está también la Jatún Yachay Huasi, también de Ecuador, y la Comunidad Epistémica de Saberes Ancestrales, que tiene su sede en Quito, Ecuador. Y que ahora también, bueno, nos juntamos compañeros no solamente
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, sino también compañeros de la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y los compañeros de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, la UACO. Entonces, hemos estado caminando en estos 2 últimos años juntos con todos los compañeros y compañeras que originaron este andar en términos de los seminarios. Muchas gracias, Samuel, por compartirnos estos datos. Pues pensar en el trabajo interdisciplinar, en el trabajo interinstitucional y por supuesto transcultural, me parece que es un asunto que está pendiente en muchas universidades y que poco a poco se empieza justamente a tender estos lazos. Y el Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas pues ha sido un trabajo bastante fructífero al respecto. Vamos a seguir platicando con el maestro Samuel Cielo, pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. El día de hoy recomendaremos una variedad de películas mexicanas en conmemoración al mes patrio. Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón. 2 amigos adolescentes compiten por el afecto de la mujer que los acompaña durante el viaje a una playa ficticia. Las 3 muertes de Marisela Escobedo, dirigida por Carlos Pérez Osorio. Una mujer en medio de una lucha incansable por alcanzar la justicia y evitar que el feminicidio de su hija quede olvidado en la impunidad. Hasta los dientes, dirigido por Alberto Arnaud. En 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de 2 supuestos sicarios peligrosos, pero en realidad se trataba de 2 alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares. El infierno, dirigido por Luis Estrada, presenta los indisolubles vínculos entre política, pobreza y narcotráfico en México, así como la misma imposibilidad de resolverlos. Héroes verdaderos, dirigida por Carlos Curi. 5 jóvenes, un criollo, 3 indígenas y un mestizo se ven involucrados por azar del destino en la lucha por la independencia de México junto a Miguel Hidalgo. El atentado, dirigida por Jorge Fons. Un hombre intenta asesinar al presidente de la República Mexicana, el general Porfirio Díaz, en 1897. Mexicanos al grito de guerra, dirigida por Ismael Rodríguez y Álvaro Gálvez y Fuentes. En México se lanza una convocatoria para componer el himno nacional y se estrena en ausencia del presidente. Lorena, dirigida por Juan Carlos Rulfo. Lorena Ramírez, de la comunidad mexicana Raramuri, lleva una vida tradicional, excepto cuando se pone sus sandalias para correr en los ultramaratones. Más negro que la noche, dirigida por Carlos Enrique Taboada. 3 hermosas mujeres se trasladan a una vieja casona, heredada por la tía de una de ellas, y presencian cosas extrañas. Macario, dirigida por Roberto Gabaldón. Macario, un aldeano sumamente pobre, desea comerse él solo un pavo, el cual comparte con la muerte, quien, como agradecimiento, le entrega un agua curativa con la que hará milagros. La ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. El alcalde de un pueblo acepta el puesto, pero se transforma en un gobernante corrupto tras la visita de un político astuto. El crimen del padre Amaro, dirigida por Carlos Carrera. Amaro es un joven sacerdote que va a un pequeño pueblo a ayudar a los curas locales y descubre que los sacerdotes del pueblo están inmersos en negocios ilegales.
una película de huevos, dirigida por Rodolfo Riva Palacio y Gabriel Riva Palacio. Un huevo pequeño llamado Toto decide que quiere cumplir su propósito en la vida y convertirse en un pollo en lugar de terminar en un pan tostado. Planea regresar a las granjas con sus nuevos amigos, el huevo Willy y una alocada rebanada de tocino. La leyenda de la Nahuala, dirigida por Ricardo Arnaiz. Un niño introvertido y temeroso se arma de valor para entrar a la casa de la Nahuala y rescatar a su hermano. La batalla de 5 de mayo, dirigida por Rafa Lara. El general mexicano Ignacio Zaragoza encabeza a unas tropas militares superadas en número y armas para defender la ciudad de Puebla de las fuerzas invasoras francesas. El señor doctor, dirigida por Miguel Delgado. Un doctor examina a muchas mujeres hermosas y provoca carcajadas con su estilo atrevido y valiente. Morelos, dirigida por Antonio Serrano Argüelles. La relación de Morelos, el caudillo de la independencia mexicana, con sus lugartenientes, cómo reorganiza sus tropas y toma la ciudad de Oaxaca, su preocupación por crear instituciones propias y su disciplinado ejército. La cucaracha, dirigida por Ismael Rodríguez. Una mujer apodada La Cucaracha trata de conquistar el corazón de un coronel que tiene mucho poder y control. Hidalgo, la historia jamás contada, dirigida por Antonio Serrano Argüelles. Desde su prisión, Miguel Hidalgo recuerda momentos de su vida, en particular su tiempo como cura en el pequeño pueblo de San Felipe Torres Mochas. Por los colores de la voz, Héctor González, Yaneli Hernández y Manuel Moreno. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pues ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando acerca del Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas y además estamos escuchando contenido de reciente producción directamente desde la Universidad Intercultural de Chiapas. Seguimos con el profesor Samuel Cielo Canales, ya nos platicabas un poco acerca del seminario, pero ahora platícanos sobre cómo podemos comprender los propósitos de la epistemología andina y la mesoamericana. Ahí nosotros planteábamos desde hace ya más de un año que nos encontramos por primera vez con los compañeros de la red de epistemologías andinas para un conocimiento propio, la posibilidad de que este quinto encuentro, una vez que desarrollamos el cuarto y que nos dimos la oportunidad de escucharnos y de caminar la palabra allá en Cali, Colombia, empezamos a fraguar el quinto seminario con la idea de discutir como por dónde le daríamos, ¿no? Y una de las cuestiones importantes, como decía yo en la participación anterior, era que pudiéramos propiciar el encuentro precisamente con Mesoamérica, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea como de propiciar algunas palabras, algunos conceptos, algunas categorías que nos permitieran como acercarnos, ¿no? Así en términos de ir entrelazando no solamente el caminar, sino también los corazones, o sea, el corazonar y el sentir también, ¿no? Y el pensamiento, obviamente. Entonces proponíamos que los vuelos, los andares, los ríos y los fuegos permitieran el reencuentro entre las culturas del Semanáhuac con el Abya Yala. Entonces, aun cuando sabemos que también parte de la Abya Yala, pues somos nosotros, ¿no? Acá como parte de este continente o subcontinente que algunos compañeros también le llaman, ¿no? Y entonces, en ese momento, discutíamos sobre la posibilidad de que fuera un espacio para la compartencia de saberes, experiencias académicas, investigaciones recientes y de extensión, y que por primera vez incluso algunas compañeras y compañeros muy jóvenes se pudieran acercar como para decir qué es lo que están haciendo, qué está sucediendo o cómo les está yendo en la vida, ¿no? Con este encuentro no solamente académico, sino con las comunidades donde se vive o vivimos, ¿no? Entonces, por ahí un poco la idea era caminar, ¿no? Y que de alguna manera, si la idea era que esta red de epistemologías andinas pudiera tener este encuentro con el norte y que en este momento pudiera ser con México, pues entonces propiciábamos precisamente eso, ¿no? Que fuera parte de un diálogo que no fuera solamente de saberes, sino también de experiencias, de vivencias, en el sentido de que se pudieran consolidar o se pudieran poner a reflexión
o se pudieran poner a disputa, en debate, pues, la cuestión está de propuestas teórico-metodológicas surgidas desde nuestras comunidades, ¿no? Incluso, ¿por qué no plantearlo así? Hasta académicas, ¿no? Estas que se hacen muchas veces en el gabinete y que pero esto con la idea de que también se viera a la luz de los retos y las posibilidades en el mundo actual. No solamente pensando en esta cuestión binaria de rojo, negro, ¿no? O de blanco, negro, sino más bien del multicolor que hay y que eso nos permitiera como encontrar ciertos vacíos, ciertos espacios o cuestiones ya establecidas, pero que permitieran un tanto el debate. Y por otro lado también hacer todo lo posible por irnos comprendiendo desde dónde hablamos cada quien, ¿no? Es decir, no es que la cuestión descolonizadora no sea ajena o sea muy propia, sino más bien como la idea esta de que ante una condición colonizada o colonizadora se están anteponiendo quizás otros elementos importantes que algunas veces se plantean como anticolonial, ¿no? También. Entonces propiciábamos esta posibilidad de apertura y que necesariamente el camino sociohistórico, el camino sociocultural, el camino de conformación que han tenido nuestros pueblos pudieran ayudarnos como para encontrarnos y obviamente poder reflexionar desde donde estamos hablando. Esto se dio en muchas de las mesas que ahora se propiciaron en diciembre en el 5º seminario, pero sobre todo en esta mesa donde hubo la posibilidad de converger con los pensares que tenemos muchas y muchos de nosotros, y entonces eso propició precisamente no solamente un conocimiento, ¿no? De, por ejemplo, de cómo en México hablamos desde la muerte, que es una condición muy diferente a hablarla desde el mundo Misak, desde el mundo Nasa, desde el mundo Kitu, ¿no? Entonces, eso permitió muchísimo el acercamiento y la comprensión de por qué hablar de ciertas condiciones, ¿no? Y obviamente esto también pudiera ir propiciando el acercamiento en la colaboración, no solamente de convenios, de acuerdos, de tareas conjuntas, de investigaciones, de libros, en el sentido de que nuestras comunidades, no solamente originarias, sino también en el campo académico, nos permitiera acercarnos, ¿no? Para empezar a producir también parte de lo que estos seminarios en sus 5 versiones ahora están propiciando y que confluyan en otros proyectos que no se queden solamente en la parte andina o en la parte mesoamericana, sino que puedan compartirse. Esto lo hemos ido aprendiendo, ¿no? No solamente en estos encuentros, sino en otros, pero que nos dio la posibilidad de albergar esas experiencias para traerlas acá y poder trabajar desde diferentes experiencias, vivencias, y no solamente eso, sino construcciones, proyectos que de alguna manera se han propiciado en estas regiones que han propiciado la red, en las andinas y en estas regiones que hemos propiciado, por ejemplo, en la parte mesoamericana. Y decíamos que era importante este diálogo en el sentido de, por ejemplo, comprender cómo habitar y defender los territorios, que fue la primera mesa que armamos para este 5º seminario, nos pudiera propiciar eso, la experiencia y la vivencia de cómo estamos habitando y defendiendo los territorios, ¿no? O, por ejemplo, cuando propusimos la segunda mesa, que tiene que ver con la comunalidad, el Sumacausá y Sumacamaña, o como el Equichulejá, por ejemplo, u otras formas, ¿no? O tanto locales como muy inmediatas o como muy mediatas también, ¿no? En términos de contextos, pudiera también propiciar parte de esta memoria y parte de este andar, ¿no? Entonces, ir viendo que no es, a lo mejor estamos llamando de una forma, pero que en el fondo precisamente estamos buscando la posibilidad del estar bien, del vivir bien, ¿no? Y que eso ha hecho parte de la experiencia, no solamente, insisto, de la memoria, sino también de cómo se van construyendo y se tejen estos territorios en términos de la compartencia que se va dando, ¿no? Y que, por ejemplo, como un tercer elemento que veíamos muy importante, era esto que le pusimos como nombre a la tercera mesa, espiritualidad y proyectos de crianza, pero no así de manera general, sino precisamente de la vida, ¿no? O sea, poner en el centro a la vida y que a partir de ahí pudiéramos ver qué es lo que estamos haciendo en términos de esto. Entonces, ahí fue muy grato porque no solamente se expresó
las formas espirituales que nosotros tenemos como pueblos, sino que hubo esta compartencia para poder generar, ¿no? El hecho de haber tenido una ceremonia inicial para este evento, ¿no? Que no necesariamente lo pensábamos totalmente académico, sino también con esta posibilidad de atraer lo que hacemos en las comunidades para sentarlo aquí y para dialogarlo y para sentirlo y para pensarlo y para corazonarlo. En el quinto seminario se cristalizaba en esa ceremonia de inicio como también al final, y que de repente también en algunas presentaciones algunas compañeras y compañeros hacían eco de esta espiritualidad para poder armonizar, para poder trabajar, para poder acompañar, ¿no? No solamente la palabra, sino también la discusión que pudiera darse ahí, y que eso también pasa, de ahí también la importancia, ¿no?, de estos acercamientos, en el sentido de cómo se perviven las lenguas, ¿no? Y obviamente las culturas ancestrales, y que es de vital importancia. Entonces, digamos, eso fue el tenor de una cuarta mesa que propiciábamos en el quinto encuentro. Y que eso también trae como la posibilidad de ver cómo está la organización sociopolítica, sociohistórica que tienen nuestros pueblos, y que puede llamarse de una manera u otra, pero que al final nos diera un poco de luz, que nos pudiera dar un poco como de esperanza, también estas posibilidades de que sabemos que no estamos solos o solas, haciendo un trabajo muchas veces de hormiga en las comunidades, y pensar, bueno, que hay otras posibilidades, ¿no? Y hay otros ejercicios y hay otros proyectos que ahora mismo se están trabajando, y que tuve una oportunidad de conocer en algunas de estas mesas que se propiciaron, ¿no? Y también, obviamente, pensando en otro eje, como les decía al inicio, que tenía que ver con las mujeres, no solamente en términos de que si son indígenas o no son indígenas, sino también que tiene que ver principalmente con la cuestión del cuido, ¿no? O sea, cómo el cuidado no es una cuestión que viene de afuera, sino que nace precisamente de nosotras y de nosotros en función de la comunidad que establecemos, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente ahí con todo lo que tiene que ver de enfrentar el sistema patriarcal, por ejemplo, ¿no? Y que eso nos diera también la posibilidad, como otro elemento importante, de ver cómo estamos construyendo ciencia y tecnología en estos trabajos que estamos haciendo en las comunidades, y que obviamente permite que también lo podamos compartir con las otras y con los otros, ¿no? Y obviamente una cuestión interesante ahí, porque la mayoría de los que llegamos estamos, bueno, perdón, un porcentaje interesante de la gente que llegó o que yo he visto que ha llegado tanto al cuarto como al quinto seminario, está ligado con procesos de formación, ¿no? Que no solamente tiene que ver con educación, sino que tiene que ver con esto que decíamos del cuidado en términos de la salud, por ejemplo, y que también están haciendo prácticas ancestrales en términos de medicina, por ejemplo, y que además nos mostraron, nos enseñaron una parte interesante en términos de cómo se trabaja la cuestión de la armonización. Entonces, este don de sanarnos también fue parte de una mesa que se instauró en este quinto seminario, y que son, insisto, son parte de lo que se propició como temáticas, pero también como parte de lo que veíamos con la red en términos de experiencias y vivencias, que era parte de lo que se quería compartir, ¿no? No solamente en términos de diálogo, sino de eso, de la mano, del abrazo, del caminar, para poder propiciar precisamente esta cuestión de lo que andamos haciendo algunas compañeras y compañeros desde la epistemología andina y la epistemología mesoamericana. Muchas gracias, Samuel. Sin lugar a dudas, pensar en esta noción de epistemologías, es decir, entender el conocimiento propio, el conocimiento que se origina desde el cosmos, desde el universo mesoamericano y desde el universo andino, en sus propias palabras, en sus propios conceptos, desde sus propios intereses, es una tarea fundamental para nuestras universidades y también para la ciencia que se perfila hacia el futuro, porque definitivamente pensar el mundo desde otras lógicas, desde otras comprensiones, desde otras dinámicas de relación con el entorno, con la naturaleza, con los propios seres vivos, pues nos permite ampliar nuestra perspectiva, tener otra mirada y de la misma manera actuar de otra forma en el mundo. Vamos en busca de otra forma de ser. Seguimos platicando a propósito de este encuentro. Quédense con nosotros. Vamos a regresar. Escucharemos Los ocres de mi sangre a cargo de la maestra Georgina Flores García.
Los ocres de mi sangre. Con Georgina Flores. Investigaciones recientes hechas en diferentes repositorios como el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Notarías del Estado de México en su sección histórica y algunos parroquiales del actual Estado de México, así como el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, nos han dado cuenta de la presencia de personas esclavizadas de origen africano, hombres y mujeres, en lo que hoy ocupa nuestro Estado de México, ocupado por diferentes divisiones territoriales a lo largo de los 300 años del periodo novohispano. A través de ello, se constata un movimiento de compraventa, donaciones, hipoteca, intercambio y herencia desde su lugar de origen hasta el territorio de la Nueva España. En estas cartas de distintos tipos nos encontramos la edad, la calidad de la persona, de distintas mezclas o bien de origen africano, bien de origen americano, siendo ya denominados criollos. En muchos de los casos, los oficios que desempeñaban. Las últimas investigaciones realizadas acerca de este tópico en la Universidad Autónoma del Estado de México dan fe de los antecedentes afromestizos de la sociedad que ocupa nuestra entidad. Por lo menos lo correspondiente a los siglos XVI, XVII y XVIII, durante los cuales las personas esclavizadas fueron ocupadas en haciendas agrícolas ganaderas, mineras, en obrajes, en actividades domésticas, sin dejar fuera, por supuesto, su presencia en los servicios de la Iglesia, tanto en conventos como en monasterios y templos seculares. Cada una de esas acciones plasmadas en los distintos tipos de documentación reflejan un concepto utilitarista y comercial que durante esos años se tuvo de esos seres que nacieron con la mala fortuna de ser personas esclavizadas, lo que propició un comercio a gran escala entre España y América, incluyendo el actual territorio de nuestro país y por ende de nuestra entidad. Personas que vivían bajo la disposición total de propietarios sin derechos de ninguna especie, sin poder realizar ningún acto de los que las leyes de entonces tenían concedidas para ellos. Únicamente eran para las personas libres. El concepto de esclavitud fue acuñado desde siglos atrás, como lo podríamos comprobar con pueblos como Egipto, Grecia, Roma, posteriormente Inglaterra, Holanda y España, distinguiéndose por la posesión de grandes cantidades de personas esclavizadas adquiridas en contiendas bélicas y por grupos económicamente poderosos. Así, la convicción del derecho de pertenencia del dueño y del sometimiento del esclavo era ancestral. Nadie podía reprocharse el hecho de disponer no solo de la fuerza de trabajo, sino inclusive de la vida de las personas de su propiedad. Existía una distancia abismal del sentido humanitario. No eran simplemente una propiedad. Eran un símbolo de poder y de riqueza para algunos y para otros. Los esclavos desde el vientre de la madre esclava estaban sentenciados a pertenecer a ese grupo sometido sin privilegio alguno, convertidos en mercancía, como repetidamente lo señalan los documentos. Únicamente el tiempo y el sufrimiento fue cultivando lentamente su mente y su corazón, no solo en ello la aspiración de poseer prerrogativas semejantes a las de los dueños, sino la de liberarse del dolor físico y moral que ocasionaba verse privados de su libre albedrío. De las distintas gamas de documentos consultados para lograr la manumisión de los esclavos, se destacan los testamentos, el codicilo, en el que se corregían, actualizaban, ampliaban o suprimían las disposiciones anteriores, la carta de dote y arras o simplemente la carta de libertad. A través de ello, se logró liberar a varias personas esclavizadas. Libertad. Los ocres de mi sangre. Con Georgina Flores. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos.
Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa el arte y la revaloración de las culturas? La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en la que puedes formarte como profesional mediante un enfoque intercultural. En esta licenciatura puedes producir piezas artísticas de diseño, difundir los conocimientos y los valores propios de las expresiones culturales e históricas mediante la aplicación de técnicas artesanales, así como de herramientas de vanguardia para la realización de objetos de joyería, textiles, mobiliario, gráfica, pintura y escultura. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Muchas gracias por continuar en Conexiones y seguimos dialogando con el maestro Samuel Cielo Canales, que nos está platicando acerca del Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas. Samuel, platícanos hacia dónde se dirige este seminario y cuáles han sido sus logros luego de estos años de historia. Bueno, lo que nosotros vimos, y que no necesariamente es una cuestión particular, sino que fueron cuestiones que fuimos viendo no solamente en este proceso de tránsito del cuarto al quinto, sino en toda la organización que armamos para el quinto y que nos permitió hacer una valoración, digamos, muy inmediata, pero también con mucho cariño y con mucho ahínco ahí con las compañeras y compañeros de la red de epistemologías andinas, es que estos seminarios veíamos que han crecido en términos de una presencia de nuestros pueblos y que lo vimos en el quinto seminario, principalmente en Colombia, ¿no? Estas universidades, estos lugares de trabajo que están teniendo por parte de la red de epistemologías andinas, y que también, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tuvieron su presencia muy importante ahora en este quinto. La verdad es que si no hubiera sido por esas delegaciones y obviamente las demás en menos medida, pero que también estuvieron, difícilmente se hubiese podido llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí obviamente va una autocrítica que nosotros nos hacíamos como mexicanos y como pueblos que estamos propiciando estas reflexiones no solamente andinas, sino también mesoamericanas, de que hace falta mucho trabajo como para sacar de estos lugares donde hemos establecido estas reflexiones y estos pensares, y que no necesariamente el hecho de que lleguen a un lugar quiere decir que no esté trabajando, ¿no? Acá nosotros tuvimos la oportunidad de tener más de 200 ponencias que se inscribieron, pero al final muchas compañeras y compañeros de estos países no pudieron llegar por diferentes vericuetos burocráticos o por cuestiones ahí de falta de apoyo, no solamente de las instituciones, sino de trabajo mismo que se está haciendo en las comunidades, pues para poder venir a decir su palabra o para ir a un lugar y decirla. Entonces ha habido también ese tipo de dificultades logísticas como para no llegar a estos lugares, ¿no? Pero bueno, un logro muy interesante es que se tiene ya, digamos, un número de colectivas, de colectivos, de semilleros que están haciendo un trabajo muy interesante y que están pensando precisamente en estas orientaciones que se dan acá desde los seminarios para poder trabajar, ¿no? Bajo los criterios que planteaba yo en la primera y segunda intervención. Entonces, digamos, ahí es como va creciendo esta posibilidad de los encuentros y del trabajo que se viene haciendo. Entonces, creo que ahí, digamos, un llamado de atención que tenemos nosotras y nosotros, que nos hemos atrevido como a acercarnos a estos espacios, a estos seminarios, es precisamente empezar a construir para poder propiciar algo que le podamos aportar a este espacio mucho más grande, ¿no? Y que en ese sentido, también en términos de la valoración que hacíamos al final del quinto seminario, es que esta red, si tiene la posibilidad de crecer y que no se quede solamente en el sur y que venga hacia el norte, también tiene que ver con la cuestión esta de cómo se estructura el equipo de trabajo y cómo se le da funcionalidad, y sobre todo platicar ahora y siempre que haya este tipo de encuentros en términos de una valoración, cuál es el siguiente propósito, cuál es el siguiente objetivo, y que no necesariamente sea, por ejemplo, cada año, o que puede ser cada año y medio, que puede ser cada 2 años el encuentro,
pero con la idea de ir armando como en términos de afianzar cosas, ¿no? Por ejemplo, las memorias de los otros encuentros ahí están y se pueden encontrar incluso hasta en la red. Así se pueden encontrar en el ciberespacio, pero me parece que sí sería interesante como ir propiciando una memoria que le permita a la red de epistemologías andinas y mesoamericanas dejar y hacer un legado que no necesariamente sea en términos de lo que pasó, sino que oriente precisamente los pasos y el caminar de la palabra que continúa. Entonces, son algunas cuestiones que hemos dejado ahí, que dejamos en la mesa en el último día, en la plenaria, con la idea de ir pensando un poco eso y que ahora va a ser un tiempo propicio para poder reflexionar qué sigue, ¿no? Con la cuestión de los seminarios y cómo por dónde le damos, no solamente, insisto, en términos estructurales y de funcionalidad, sino también como de trabajo ya concreto para poder propiciar prácticas, proyectos y obviamente estas reflexiones que se pusieron sobre la mesa y sobre los salones y sobre los pasillos y en las comidas y esta riqueza que se dio mucho de intercambio entre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está un poco el horizonte y que obviamente todavía falta mucho de la crítica que se puede hacer y de la autocrítica que se pueda seguir construyendo en términos de esta participación. Pero debo decir, por ejemplo, que ha sido muy rica la experiencia, cuando menos del 4º al 5º seminario, con una vitalidad fuerte que nos da la posibilidad como de pensar que sí es necesario este vínculo y sobre todo no solamente en términos del saber, insisto, sino de estas prácticas y de proyectos que se puedan propiciar con hermanas y hermanos de todas las latitudes de la Vía Yala. Bueno, por ahí está un poco la cuestión y quiero agradecer infinitamente esta posibilidad y ojalá que haya ayudado o que ayude mi palabra para poder propiciar una reflexión mucho más fuerte. Por supuesto, pensar en el trabajo que se desarrolla desde las culturas, desde el seno cultural de los diferentes grupos que habitan el continente y por supuesto el mundo, hace reflexionar en diferentes elementos también que son compartidos entre estas culturas y otros tantos que las hacen de alguna forma particulares o únicas incluso. Y justamente, como nos lo has hecho ver a partir de la información que nos compartes, este seminario pretende hacer ver justamente estos elementos tanto similares como de distinción. Y justo desde ahí la parte, digamos, intercultural, pero también la comunitaria, nos da la oportunidad de revisar aristas que nos pueden ser símiles o compartidas y que por lo tanto también podemos trabajar en ellas de una manera pues colaborativa o más o menos común y de ahí también aprender a partir pues de la experiencia. Samuel, nos ha dado muchísimo gusto tenerte aquí en este programa de Conexiones. Agradecemos mucho el tiempo que has dedicado a este programa y esperamos contar con tu presencia en una emisión futura. Entretejidos. Rapede Nudegashitsu a Carlo Enrique Taboada, Juan Carlos Herrera Hernández, Gado Eno. Nuna Shenipetsi Narthandi Gahoki Narndui Padatini Hanuani Nepadajoni Gato Yaenohu Bihandi Jarabede de Gatsu Gato Bitogi Taboada Bieno de Gansadi Jabu Jaggojo Yaapede Randoji Petsaratsu 1975, Argemi de Gadó 1968, Ramboy Karanshui 1975, Rajindi Oya Ada 1984. Lanzani Gebituni Argemira, Hanja Sadahandi Tabua Artsu Ratogobe. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. La narrativa visual del terror gótico de Carlos Enrique Taboada. Autor Juan Carlos Herrera Hernández. Resumen. El presente artículo tiene como objetivo elaborar una matriz de análisis para identificar algunas características de la narrativa visual en las escenas de terror del cine gótico de Taboada. Lo anterior a través del estudio de 4 de sus películas representativas: Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. La pregunta que guía este documento es: ¿cómo representa visualmente Taboada el terror gótico en esta tetralogía?
Palabras clave: terror, gótico, tabuada, narrativa visual. Entretejidos. ¿Terminaste una licenciatura y te interesa seguir preparándote? Inscríbete a la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable que ofrece la UIEM, donde puedes adquirir capacidades y habilidades que atiendan las problemáticas de los sistemas alimentarios y del manejo de la biodiversidad de los paisajes bioculturales para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos originarios y de la sociedad contemporánea. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Pues muchas gracias por acompañarnos, nos acercamos poco a poco al final de esta emisión, esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos compartido con ustedes la experiencia del Seminario Internacional de Epistemologías Andinas y Mesoamericanas, saber, Vero, auditorio, que existen otras maneras de comprender el mundo, que existen conceptos desde los cuales se puede pensar lejanos a los que estamos habituados y que además estos conceptos dan cabida además a otros idiomas, a otras formas de vestir, a otras formas de pensar, incluso a otras formas de alimentarse, pues nos puede dar esperanza en términos de construir un mundo mejor, un mundo más armónico, un mundo mucho más equilibrado respecto de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, pero también entre el hombre consigo mismo, entre el hombre en sociedad. Cuando digo hombre me refiero, por supuesto, a la humanidad. Así es, Edwin, y creo que es importante también considerar que desde el seno propiamente de las relaciones humanas, es decir, desde los aspectos de la comunalidad, pues es ahí un tejido que se va no solamente trazando desde el quehacer cotidiano, sino también desde la palabra, desde el lenguaje, desde la memoria. Aspectos que fueron importantes justamente en este seminario de epistemologías andinas porque nos permitieron identificar, pues como ya decíamos anteriormente, estas similitudes, ¿no? Tanto de comida, de vestimenta, de prácticas ceremoniales, de espacios para habitar. Entonces, por supuesto, hay un sinfín de temas que podríamos aquí tardar toda la vida platicando y llevándolo a la práctica, por supuesto, pero que pues dejamos justamente en la duda de los radioescuchas para que puedan interesarse en estos temas. Así que pues nos ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta emisión y pues los invitamos a que sigan pendientes en la transmisión de estos programas. Yo soy Verónica Trujillo. Yo soy Edwin Morón. Agradecemos al equipo de producción de Conexiones, el maestro Daniel Vallejo Garduño, Ciro González y Daniela Canuto. Tlazo Camati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.